Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, bienvenidos el día de hoy, domingo 24 de julio de 2016, nuevamente en este bus de conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, las parábolas que estamos viendo en las últimas semanas, pues, y es un regocijo, es un gozo de estar nuevamente aquí compartiendo con cada uno de ustedes estas hermosas parábolas que el Señor entregó a sus discípulos y a la gente que lo seguía. Hermanos, para no alargar el asunto, entremos ya al tema. El tema de hoy es la moneda perdida, la parábola de la moneda perdida. La semana pasada vimos la parábola de la oveja perdida, pero vamos a retomar estas dos parábolas para llegar a solo un fundamento. Si ustedes me acompañan en las escrituras, a Lucas 15, versículo del 1 al 10, vamos a dar lectura para ver qué es lo que el Señor hoy día quiere hablar. Lucas 15, versículo del 1 al 7. La parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo, escuchen bien esta palabra, hermano, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Enseguida, pues, también vamos a la parábola de la moneda perdida, que viene en complemento a la parábola de la oveja perdida. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Gozaos conmigo, nuevamente, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay, nuevamente, gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, hermanos, miremos las dos parábolas que tienen un complemento, que tienen un solo fin. ¿Cuál es el gozo por un pecador que se arrepiente? Es una alegría ya en los cielos cuando un pecador se arrepiente, como dice la Escritura. Entonces, hermanos, como les mencionaba, vamos a hacer una breve introducción sobre estas dos parábolas. Si nosotros en el pasaje de Lucas 15, en el versículo 1, mencionaba que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come.
Entonces, hermano, aquí nos debemos dar cuenta de algo que también se mencionó la semana pasada. Dos grupos de personas que estaban presentes en el momento que el Señor predicaba en las sinagogas. Se acercaban gente que entre ellos publicanos y pecadores, que era una clase social repudiada en ese tiempo por los líderes religiosos. Y la otra gente eran los fariseos y los escribas, como mencionan aquí en Lucas. Entonces, los fariseos y los escribas eran conocedores de la ley de Moisés, y ellos pensaban que tenían la verdad. Y cuando predicaba Jesús, prácticamente el conocimiento de ellos lo dejaba por debajo para ellos. Pero ¿qué le llamaba la atención a esa gente de Jesús? Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29, para que entendamos qué era lo que llamaba, qué Jesús hacía lo posible, qué Jesús hacía para que la gente lo siga y conozca del verdadero evangelio del reino de Dios. ¿Se la escritura? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí está la diferencia entre lo que enseñaban los líderes religiosos y lo que predicaba Jesús. Él lo hacía, como dice la escritura, con autoridad. Con autoridad. Entonces, Jesús enseñaba la palabra, y esto es lo que atraía a la gente. La gente necesitaba de escuchar una palabra que los animara y los consolara. En cambio, cuando los fariseos, ellos hablaban, nadie escuchaba, nadie entendía. Pero cuando Jesús les hablaba a los publicanos y pecadores, esa gente se llenaba de gozo, se llenaba de lo que ellos necesitaban, de un consejo, de una ayuda espiritual y una bendición que solamente nuestro Señor Jesucristo la podía dar, con esa autoridad, con esa doctrina, la que Él predicaba, que es el evangelio del reino de Dios. ¿Qué condición debe tener el corazón de una persona que se acercaba solo para criticar? Los fariseos y los escribas se acercaban en cada lugar que Jesús predicaba y enseñaba, solamente a criticar, a murmurar de su enseñanza. El corazón de ellos, de estos fariseos, era de amargura. Su corazón estaba lleno de amargura, ya que ellos mismos se miraban como justos, viendo al resto de personas, en este caso los publicanos y los pecadores, como personas solamente pecadoras, pero no se miraban ellos, que también estaban en contra de la voluntad de Dios. Estaban lejos de recibir, lejos del reino de Dios, y muertos vivos, porque no entendían que Jesús fue a darles la verdadera vida. No sabían que Jesús para eso fue destinado, para traernos las buenas nuevas y predicar el evangelio de Dios. Los publicanos y los pecadores tenían más esperanza de cambiar al reconocer sus pecados que los fariseos, que creían que solamente ellos tenían solamente su verdad, pero no sabían que ellos estaban aboliendo la palabra. Estaban siendo injustos, no justos, injustos con los publicanos y pecadores. Estaban aboliendo uno de los mandamientos que hay de la ley de Moisés, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como el Señor estaba asociado a los publicanos y pecadores, para ellos era algo injusto, porque pensaba de que eso era un pecado, que Jesús se acercara a ellos a predicar sus enseñanzas.
Y para ello, fueron dadas estas parábolas. Para eso, para los fariseos, los líderes religiosos, los saduceos, los escribas, porque eran prácticamente conocedores de la ley de Moisés, pero eran hipócritas, porque no hacían lo que predicaban. Entonces, hermanos, en el argumento de estas dos parábolas, el argumento es que Dios tiene gozo y gran satisfacción cuando ve pecadores arrepintiéndose, mientras que no tiene agrado alguno con los hipócritas que pretenden ser justos y que son demasiado orgullosos para admitir su condición de miseria, de pecado. La crítica de los fariseos sobre la abierta asociación de Jesús con los publicanos y pecadores, que para ellos, para los fariseos, era gente socialmente repudiada por ellos. Para esto fue que Jesús predicó estas tres parábolas. Una de ellas, la oveja perdida, que vimos la semana pasada. El día de hoy, la moneda perdida. Y la próxima semana, que también vamos a ver la siguiente parábola, que es sobre el hijo pródigo. Muy interesante, señores. Entonces, para eso fueron dadas estas parábolas. Para esos fariseos, saduceos y líderes religiosos. Entonces, hermanos, una explicación. Dicen estas parábolas que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente de todo corazón, ya que el arrepentimiento tiene que ver con lo profundo en el corazón del hombre. Donde antes había muerte espiritual, ahora hay vida. ¿Y la vida por intermedio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, como lo manifiesta en Lucas capítulo 19 versículo 10, cuando el publicano Zaqueo permitió conocerlo a Jesús y permitió de que él dé posada, que pose en su casa. Y ahí dicen las escrituras. Si nos remontamos a Lucas 19 versículo 10, lo vamos a complementar con lo que estamos diciendo. Si ustedes, hermanos, me acompañan. Hermanos, pero leamos desde el capítulo 19 del versículo 1 al 10 para especificar qué es lo que realmente decía este pasaje. Jesús y Zaqueo, dicen las escrituras. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Miren el ejemplo, con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren la grandeza de conocer a nuestro Señor. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, hay un ejemplo más sobre lo que estamos explicando el día de hoy.
sobre las parábolas, la oveja y la moneda perdida. Dice que Dios quiere vivir en tu corazón, pero una evidencia del arrepentimiento genuino es que todas las cosas son hechas nuevas para Dios, proclamando el Evangelio de nuestro Señor. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, para que nosotros complementemos esto y nos edifiquemos y seamos partícipes de estas parábolas, hermanos. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Escuchemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Bien claro está ese pasaje, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, está clarito, ¿no? Está muy claro. Entonces, en estas parábolas, la parábola de la oveja perdida y la moneda perdida, aquí se mencionaba de los fariseos y escribas que venían a representar las 99 ovejas en la oveja perdida, en la parábola de la oveja perdida. Y también en la moneda perdida representaban las 9 monedas. Y los publicanos y pecadores, como dice la palabra, eran la oveja perdida y era esa moneda perdida. ¿Cuál era nuestro pastor? Jesús. ¿Cuál era el dueño del rebaño? Dios. Entonces, hermano, está clarito ahí, ¿no? Cada individuo, cada persona es preciosa para Dios. Y Dios se aflige por cada pecador, pero también se regocija cuando encuentra a una de ellas y lo lleva al redil, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Estas dos parábolas representan el amor de Dios que busca. El pastor que va tras la oveja hasta encontrarla. La mujer que enciende la lámpara y barre la casa y la busca hasta encontrarla. Representa el amor de Dios que lo busca. En estas dos parábolas, como también el hijo pródigo, hay fiesta, hay regocijo, hay alegría por ese perdido que estaba. ¿Qué nos representa esta parábola o qué nos quiere manifestar nuestro Señor? Y para aplicarla a la iglesia, ¿cuál es nuestra parte en esta parábola? Tenemos que preguntarnos. Como oveja perdida, como moneda perdida, hijo pródigo que regresa a casa. En ese tiempo había personas dentro de los publicanos y pecadores para comer con ellos, y otros para buscar un milagrito. ¿Por qué? Porque había gente que se había enterado de que Jesús levantaba a los muertos y curaba, sanaba a los enfermos, como el caso del paralítico. Pero había también gente que quería conocer la verdadera doctrina y se arrepentían de sus pecados. Entonces viene la pregunta: ¿nos acercamos a Dios solo para ver o para oír algo diferente como hacían esos hombres de esa época? ¿O nos acercamos a Dios porque ahí hemos encontrado la vida y la comunión con el Padre que ha transformado nuestras vidas? Ahí hemos encontrado limpieza de nuestros pecados y por su abundante misericordia nos ha perdonado nuestras faltas, hermanos. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Seguirnos alimentando de la palabra. Y más allá de eso, no solamente son oidores, sino hacedores prácticos en la palabra. ¿Y cómo? Compartiendo el verdadero evangelio a nuestras familias,
a toda persona que necesite de una ayuda espiritual y una bendición. ¿Mediante qué? Mediante las Escrituras. Asimismo, nosotros debemos ser como instrumentos para Dios. ¿De qué forma? Ser un instrumento verdadero. ¿Por intermedio de qué? De un buen testimonio. No ser como esos fariseos, esos saduceos, esos líderes religiosos, que solo eran conocedores de la ley de Moisés, pero ahí quedaban. Ellos se creían los únicos justos, y al resto de gente pues los menospreciaba, los repudiaba. Entonces, hermanos, no esperemos de recibir un llamado para poder anunciar las buenas nuevas que es el Evangelio de Dios, sino que nosotros debemos despertar, hermanos, porque hay bastante gente allá afuera, y no se diga en nuestra familia, que se está perdiendo por no conocer el mensaje de Jesús. Hay que ser obedientes, eso lo dicen las Escrituras, ser imitadores de Jesús. ¿De qué forma? Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 1 al 2. Dice las Escrituras, ya como título, andar como hijos de luz. Efesios 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, hermanos, está claro, ser imitadores de Él, seguir sus pasos, no al hombre, sino a Él. Él es un verdadero ejemplo, porque fue obediente a su Padre Celestial. Hermanos, y debemos tener presente de que nosotros debemos llevar ese evangelio, apoderarnos de ese evangelio y predicarlo, enseñarlos a nuestras familias, porque ellos necesitan de Dios, así como nosotros fuimos esa oveja perdida, esa moneda perdida que en algún momento no tenía pastor. Sin embargo, Jesús nos encontró. Ese es nuestro pastor. Dice la Escritura, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Él nos encontró y nos hizo regresar a casa, nos hizo regresar a ese rebaño. Ahora a nosotros, como ya nos encontró, ahora a nosotros nos toca de llevar ese evangelio y llevar ese mensaje que en algún momento a nosotros nos llevó a casa, y predicándole pues a los que necesitan de ese mensaje espiritual. Para complementar y ya para llegar al término de esta intervención, vamos a Mateo capítulo 22, versículo 36-40. El gran mandamiento lleva por título, versículo 36. Maestro, dijo un conocedor de la ley, preguntándole a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y asimismo, versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Los hermanos, ahí nos llama a la reflexión, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros por esa salvación que el Señor nos dio y ahora llevar su evangelio hacia los que lo necesitan? Esa es la pregunta que debemos hacernos, hermanos. ¿Solamente somos oidores o también somos hacedores de su palabra? Para terminar, hermanos, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 9 al 13. Hermanos, escuchemos las escrituras, lo que en este momento nos está mencionando nuestro Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardancia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, versículo 14, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, entonces la orden está dada, el mandamiento está dado. Lo único que nos resulta, lo que nos queda a nosotros es la obediencia. Hermano, esta ha sido una breve explicación sobre las parábolas, la oveja perdida y la moneda perdida. Es un gozo, un gusto de poder, me ha dado al Señor permitir de poder explicar a los hermanos, porque en realidad a mí en lo personal me ha llenado de mucho gozo. En estos días me ha llenado de mucho gozo. Y debo agradecerle a Él, porque Él fue ese pastor, como hace un rato mencioné, el que me encontró. Porque yo era una oveja que no tenía pastor. Sin embargo me encontró. Y ahora, mi responsabilidad como hijo de Dios, como padre, como esposo, como amigo, llegar a cada uno de las personas que necesiten del Evangelio de nuestro Señor, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, dicen las Escrituras, hermanos. Y me voy a despedir diciendo, como siempre lo menciono, en el capítulo de Josué: esfuérzate y sé valiente. Hay que tener valentía, porque el Señor nos da un espíritu de valentía, no de cobardía, de poder, de amor y dominio propio. Hermanos, esta ha sido mi intervención. Gracias por la atención y pues gustoso para seguir seguirnos alimentando de la palabra del Señor. Gracias.